buenos días. Qué, bueno, fríos y nublados días hoy, miércoles 12 de agosto de este pandémico 2020, en donde en concreto contigo está buscando siempre soluciones y recomendaciones de los expertos para que tú tomes las mejores decisiones, para que te orienten en tu vida, en tu negocio y podamos seguir adelante recuperando este país. Así que soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarte, desearte muy buen miércoles y empezando con muy buenas noticias. Aquí nada menos tenemos un invitado de lujo que es José Iracheta Carol. Pepe Iracheta, para los amigos, es director del INSUS, que es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. El INSUS ayer se vistió de gala, Pepe y Sedatu se vistieron de gala y presentaron la Política Nacional del Suelo. Esto era algo muy esperado, es algo muy importante, es coyuntural, es estratégico y quiero que Pepe, a quien le agradezco mucho, como siempre, su buena disposición para estar con nosotros y platicar, que nos platique un poquito, mi estimado Pepe, los antecedentes de cómo está todo el tema de irregularidad, ¿no? De la vivienda irregular, de la vivienda construida sin ton ni son, de la vivienda no escriturada, de la vivienda no abandonada, todo el antecedente que te pone a ti a trabajar desde el inicio y dice, a ver, tenemos que poner orden. ¿Cuáles son los números, los antecedentes que tenemos previo a que surja esta política nacional del suelo, mi estimado Pepe? Muy buenos días. Hola Mariel, buenos días. Antes que nada, un gusto estar aquí contigo otra vez. Y quiero empezar muy brevemente platicando sobre la relevancia que tiene esta política. Es una política inédita en la historia del gobierno federal de nuestro país. Nunca se le había dado la relevancia que tiene el suelo a nivel de una política específica. Siempre había estado entre líneas como parte de otros documentos, como una política nacional de vivienda y suelo, pero nunca con la relevancia para que se constituyera como un documento, una política en sí misma. Y bueno, la realidad es que lo amerita. La problemática de la ocupación del territorio y del suelo es muy grave en nuestro país. Uno de los grandes elementos que vemos en cada esquina, o no en cada esquina, pero en todas las periferias de las ciudades, es la irregularidad en la tenencia de la tierra. Pero esta irregularidad en realidad es una consecuencia de un fenómeno mucho más complejo que muestra esta carencia de la política de suelo que no está en nuestro país. Tenemos un mercado de suelo desarticulado. La oferta formal de suelo no coincide con las necesidades de buena parte de la población, entre 40 y 50% de la población. Entonces, ahí lo que te está diciendo es que hay un desbalance importante entre estos dos mercados, entre la oferta y la demanda, y por lo tanto este sector de la población simplemente se queda fuera. Y hay un factor fundamental que determina este desbalance en el mercado y es el valor especulativo del suelo, que rompe Déjame cualquier equilibrio. interrumpirte tantito, Pepe, para un poquito aterrizar. Esto significa que el crecimiento de la población rebasó, ¿no? Esta es la demanda de vivienda, la demanda de poder tener un hogar donde estar. Rebasa la capacidad de producción de esas viviendas, además con toda la infraestructura necesaria para que puedan ser pues, viviendas dignas, ¿no? Lo rebasa con el tiempo, sí, más o menos por ahí. No necesariamente, no, yo no lo veo como un problema de capacidad. En los últimos 20 años se produjo un número de viviendas impresionante, o sea, récords a nivel mundial. La capacidad está, sin embargo, no hay una relación entre buena parte de la capacidad de pago de familias respecto a lo que se ofrece con esta producción. En realidad, todo este segmento de la población, 40-50%, autoproduce su vivienda, no entra al mercado formal a buscar una casa o un departamento, sino que la construye o con su comunidad. Entonces, Exacto, pero la construye como puede, sí, ¿no? Como exacto. puede, no necesariamente realizando estudios de impacto del suelo, No, no, sabiendo si tiene los servicios, o sea, la construye donde puede, entonces se vuelve vivienda irregular. es Y correcto. además, legalmente, quién sabe incluso si son propietarios.
Sí, ahí es importante hacer esta diferencia, ¿no? Por un lado está la irregularidad o la informalidad, que depende de si estás dentro de la norma urbana, si la zona en donde estás es urbanizable y tiene uso de suelo habitacional, por ejemplo, y si tienes un título de propiedad. Y además está la ilegalidad en la tenencia de la tierra, por ejemplo, cuando se ocupan zonas protegidas como áreas naturales protegidas. Son pequeñas diferencias, pero sí, cuando no existe en el mercado formal una oferta de vivienda o de soluciones habitacionales, incluso de suelo, pues la alternativa que le queda a muchas familias es irse a estos asentamientos irregulares, que ocurren en la inmensa mayoría de los casos en suelo ejidal o comunal, no en todos, pero esta es la situación. Y en estos casos, lo que vemos normalmente son procesos de compraventa, es decir, no son invasiones, son procesos con acuerdo de voluntades, en donde participan ambos, pero que no están considerados dentro de la normatividad urbana. Y por eso es que es tan barato el suelo y que es el único suelo al que pueden acceder. Oye, usos y costumbres, ¿verdad? Entonces, entre nosotros nos ponemos de acuerdo, yo te compro, yo te pago, tú me vendes, pero nunca fuimos a un registro ni ante un notario, nada. Entonces ahí el tema está creciendo la irregularidad. No, y lo grave es que esta forma de acceder al suelo se ha vuelto la forma normal. Ya podríamos decir incluso que comprar un lote irregular es más común que comprar un lote regular o una vivienda irregular que una formal. Y esto es muy grave, habla de un fenómeno de descomposición de las capacidades del Estado, sobre todo de los gobiernos locales, pero de todos, buena parte también es del gobierno federal, ya que los núcleos agrarios, por ejemplo, dependen de normatividad federal, de la ley agraria y de dependencias del gobierno federal. Pero ha sido al final un proceso de décadas en donde no ha habido ningún control de ninguna autoridad, simplemente se ha dejado hacer, porque al final es una válvula de escape. Cuando tu mercado formal no tiene la capacidad de darle suelo y vivienda a las familias más pobres, igual que la economía informal, pues tienes que tener un mecanismo que te permita resolver estas necesidades y ese mecanismo ha sido dejar hacer, que lo vemos en el suelo, pero también lo vemos en la economía. A eso me refería al inicio, a esa producción, a esa incapacidad de satisfacer la demanda, a eso me refería. Ya. La población empezó a rebasar la capacidad legal, la capacidad estructurada de producir la vivienda que satisfaciera sus necesidades y que les diera dónde vivir. ¿De qué tamaño es ahora este problema de la irregularidad, Pepe? Mira, es un tema complicado. Según datos del INEGI, de la ENIC de 2018, estamos hablando de cerca de 6.3 millones de viviendas, no lotes, viviendas. Sin embargo, estudios, sobre todo del Colmex, identifican que puede llegar a 7 o 7 y medio. La realidad es que no tenemos un dato preciso, certero, de qué tamaño es este fenómeno. En el INSUS ya estamos trabajando varias metodologías, también con el IMEVIS en el Estado de México, para identificar ya de forma mucho más precisa el tamaño de la irregularidad. Incluso con el propio INEGI en la encuesta nacional de vivienda, hemos estado en muchas mesas para tener un instrumento más certero que nos permita tener una idea del tamaño y la localización, que ese es el otro problema, para orientar Exacto. nosotros los esfuerzos. Exacto. Entonces están trabajando en mancuerna con INEGI. Pues un trabajo, no aislado, ¿verdad? Del INSU, sino en No, mancuerna no, con no. INEGI. En realidad forma parte de una comisión que tiene SEDATU, al ser la autoridad en temas del territorio, y aquí al hablar de vivienda, junto con INEGI y varias dependencias del ramo y de otras dependencias que no son SEDATU también, tenemos este comité intersecretarial en donde se discuten cómo se tendría que avanzar en estas encuestas. No, no rediseñar, pero cómo complementar y cómo fortalecer. Claro. Medir, identificar el problema, el tamaño del problema que es enorme en México. Porque si estamos hablando, si nos vamos por la máxima cantidad que dijiste, alrededor de 7 millones de viviendas irregulares, ¿de cuál es el parque residencial total? Mira, identificamos 7,5 millones, que Uh podría -huh. ser el total, y el parque habitacional está entre 28 y 30 millones. Entonces estamos hablando de una cuarta parte.
Exactamente, de ese tamaño es el problema, es muy grave a lo largo de décadas, como bien dices, y por eso entonces te diste a la tarea, ¿no? De trabajar esta política nacional del suelo, que me gustaría mucho que nos platicaras en qué consiste, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Sí, este es uno de los grandes motivos, ¿no? Lo que buscamos a través de la Política Nacional de Suelo es sentar las bases para orientar la toma de decisión. Aquí hay un tema muy importante. Este documento, esta política, no se tiene que generar por ley. No es como el Programa Nacional de Vivienda, que sí está establecido en la ley. En ese sentido, es simplemente un documento orientador más que de otro tipo. Sin embargo, sabemos que hay una coincidencia amplia con SEDATU y con todo el ramo, con CONAVI, Infonavit, etcétera, que si no tenemos una política de suelo fuerte, todo lo demás se va a quedar en buenas intenciones. No es posible hablar de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial si no estás hablando de suelo, que es de donde parte lo demás. Es como el fundamento para construir. Entonces, esta política justamente busca establecer estos criterios de política pública que sirvan para orientar la toma de decisión, sobre todo a nivel local, pero también para estructurar la toma de decisiones a nivel federal y en los propios gobiernos estatales. En ese sentido, considera varios principios normativos, es decir, cuáles son los criterios fundamentales que estamos persiguiendo a través de esta política. Uno de los más importantes, a mi parecer, es equilibrar las cargas y los beneficios que se generan con el desarrollo urbano, que cada quien pueda recibir lo que le corresponda, pero que también cumpla con las obligaciones que igualmente le corresponden. Y esto se convertiría en un mecanismo de financiamiento también para los gobiernos locales para proveer de servicios básicos. Y después de estos principios, que son mucho más conceptuales, bajamos a 7 retos estratégicos. Y estos retos, ya en un documento programático tradicional, serían los objetivos y las estrategias. Entonces nosotros lo condensamos en esto que le llamamos retos estratégicos, que es una idea mucho más flexible, pero identificamos los grandes 7 temas que estaríamos buscando atacar mediante esta política nacional de suelo, que tienen un espectro amplio, ¿no? Va desde la irregularidad, la gestión del suelo, la generación de una oferta de suelo para los más pobres, el ordenamiento de las ciudades, generación de información y generación de instrumentos para la gestión del suelo, para el financiamiento y para garantizar el cumplimiento de la normatividad urbana. A mí me gustaría abundar en la primer descripción que mencionaste, que cada uno absorba, si entendí bien, tanto los costos como los beneficios, ¿no? No sé, esto me viene un poco a mente una propuesta que hizo la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, así como un año, un par de años acaso, donde dijo, a ver, vamos a apoyar a las comunidades, a las colonias, en la alcaldía, en donde desarrollamos nosotros. Allí vamos a apoyar con las necesidades que hay de infraestructura, etcétera, ¿no? Que puede ir desde caminos hasta escuelas, parques, en fin, ¿no? Esto sería algo proporcional, sería algo a lo que se refiere un poco cada uno absorba costos, pero también beneficios de desarrollar en un lugar. Sí, en un principio va por ahí, aunque en realidad de lo que hablamos es algo mucho más profundo. Por ejemplo, un desarrollo inmobiliario de alta densidad, eh, cualquiera que te puedas imaginar, tiene un potencial en términos de inversión y como negocio inmobiliario muy importante. O sea, el potencial es enorme. Sin embargo, también genera cargas muy fuertes a la ciudad, sobre todo en términos de infraestructura, agua, luz, drenaje, movilidad. Y lo que vemos normalmente es que tenemos grandes desarrollos inmobiliarios que compensan un poquito el impacto que tienen, pero realmente se quedan muy cortos respecto al impacto que realmente están generando a la ciudad. Entonces, eso simplemente es un grupo particular se lleva los beneficios, o la inmensa mayoría de los beneficios, y la colectividad es quien carga con los costos. Entonces son beneficios bien identificados
y costos dispersos. Entonces, esta es una dinámica que virtualmente se repite en prácticamente todas las ciudades de nuestro país. Y tenemos que romper esta dinámica porque el patrón de crecimiento que tenemos en todas las ciudades muestra que no es una dinámica sostenible en el tiempo. O sea, el crecimiento a salto de rana descontrolado, el crecimiento de la irregularidad, muestra que no podemos seguir impulsando un modelo de este tipo. Y al final es una responsabilidad que tenemos que asumir todos. Si todos entendemos digamos, el tamaño de las obligaciones que nos corresponden y los costos que estamos imponiéndole a los demás, estas externalidades que estamos imponiendo, entonces, en el momento en que lo reconocemos, estamos ya planteando una forma distinta de hacer ciudad, donde ya habría una mucho mayor capacidad para proveer servicios básicos de calidad, no solo a mi desarrollo inmobiliario, sino a toda la ciudad, y construir una ciudad más incluyente que permita que todo mundo empiece a mejorar su calidad de vida, que eso además tiene consecuencias muy positivas en cuanto a la actividad económica, el desarrollo, el cuidado del ambiente, que eso además es un círculo virtuoso que eventualmente se va a reflejar en mejores condiciones económicas y sociales de la propia ciudad. Es decir, va subiendo de a poquito el estándar de todos y eso al final le beneficia a todos, desde el más pobre hasta quien tiene más. A ver, déjame entender, mi estimado Pepe, en este mismo ejemplo del desarrollo inmobiliario, ¿se le van a fijar, por decirlo así, eh, algunas cuotas para que diga, ahora sí cubres, pues con el impacto, ¿no?, que estás generando a la ciudad? Sería más o menos regular esta parte para que fuera más proporcional el tema de beneficios y costos. No va por ahí. Hay una diversidad amplia de instrumentos que se pueden impulsar. Pero no, yo creo que el menos adecuado es así una cuota, ¿no? Pum, te toca pagar tanto. En realidad, este es algo que se tiene que discutir en términos de incentivos y desincentivos. Eh, Como ha ocurrido, de hecho, ya en varios desarrollos aquí en la Ciudad de México, pero en otras ciudades. Si buscas un desarrollo de mayor densidad o que tiene un mayor impacto sobre la infraestructura, etcétera, lo puedes hacer. Solamente tienes que cubrir lo que corresponde a esa carga adicional que vas a estar imponiendo. Pero puede haber un equilibrio entre estos incentivos y desincentivos. Por ejemplo, en una zona que se busca densificar, el incentivo es mayor, de modo que tú estés impulsando un mayor desarrollo inmobiliario. En zonas donde quieres proteger, por ejemplo, el ambiente o porque tu infraestructura no da para un desarrollo de alta densidad, entonces puedes poner otro tipo de instrumentos que desincentiven un desarrollo de tal o cual característica, pero sí de otra característica. Y esto también se puede traducir en otro tipo, ni siquiera tienen que ser los desarrollos inmobiliarios tradicionales. Esto puede ser incluso a nivel familiar, que favorezca la decisión de una familia que se estaría yendo, por ejemplo, a un asentamiento irregular y que decida irse a un asentamiento formal, pagando el predial que le corresponde desde un principio, pero recibiendo los servicios básicos que esperaría recibir. Sí, es como que ir generando un equilibrio, ¿no?, entre lo que recibes de beneficio en la ciudad, etcétera. Pero no solamente es en ciudades, ¿no? También esta política está hablando de comunidades rurales, está abarcando todo el territorio nacional. Sí, al final una política de suelo habla de todo y necesariamente tiene una relación con este continuo entre lo urbano y lo rural. La realidad es que tiene una concentración muy fuerte en lo urbano. Sí habla de lo que no es urbano, pero se concentra en las ciudades y por una razón principal. Cerca del 80% de la población de México vive en ciudades, en núcleos urbanos. Y el resto de la población vive en zonas no urbanas. No le llamaría rurales porque, insisto, es este continuo entre lo rural y lo urbano. Eh, y simplemente por esta razón es relevante concentrarnos en la parte urbana. Y finalmente también para lo no urbano existe otra normatividad en gran medida que tiene que ver con lo agrario, con los ejidos y las comunidades,
pero buscamos encontrar también, de nuevo, un equilibrio entre cómo se desarrollan los núcleos agrarios y cuál es la relación que tienen con las ciudades o con las zonas de crecimiento urbano. Como bien sabes, la inmensa mayoría de los asentamientos irregulares se localizan sobre suelo agrario. Entonces, es una realidad que estamos reconociendo, pero que estamos buscando cambiar. De modo que si el suelo agrario se va a seguir incorporando al desarrollo urbano, que lo haga de forma adecuada. Y esto es una discusión ya bastante profunda, porque los ejidos tienen una naturaleza diferente, no se constituyeron pensando en la ciudad, se constituyeron más bien pensando en el campo, en la actividad que tiene que ver con el campo, pero el crecimiento poblacional y de las zonas urbanas ha pues, cambiado radicalmente la naturaleza de los ejidos y cuál es su relación con las ciudades. Entonces, tenemos que también adaptar la normatividad, las leyes, todo lo que tenemos de esta nueva realidad y buscar la mejor forma para que este suelo ejidal se pueda incorporar al suelo urbano definitivamente, pero insisto, de la mejor forma y no como ha ocurrido hasta ahora, en un desorden absoluto, sin ningún control. Bueno, yo antes de pasar a las preguntas que tiene el público, que además veo preguntas muy concienzudas, ¿eh? Vienen rudas, así como metiéndose a grandes especializaciones, pero me imagino que debe haber un nivel de coordinación muy importante, muy fuerte con estados y con municipios para lograr este trabajo, ¿no? Se, Sí. se establece con la Política Nacional del Suelo un ejercicio de comunicación y coordinación importante con estados y municipios, ¿no es así, Pepe? Sí, es correcto. Y esta coordinación no solo es entre ámbitos de gobierno, municipios, estados y federación, sino también al interior de cada ámbito de gobierno. Por ejemplo, en el gobierno federal hay un número importante de dependencias que tienen un impacto directo en el territorio. Está SEDATO, evidentemente, y todas las dependencias del ramo, pero está Semarnat, también que es la autoridad en temas ambientales. Está la SCT, que es quien coordina todas las grandes infraestructuras, está Conagua. Hay muchísimas dependencias que tienen esta relación con el territorio. Okay. Pero no solo se establece respecto a gobierno, también buscamos una coordinación muy importante con la iniciativa privada y con las organizaciones sociales y con el suelo social, que es el suelo agrario. Digamos, un común que está en todo el documento es el reconocimiento de que el Estado solo no puede. Nunca ha podido y ahora tampoco va a poder. Requieren necesariamente de una coordinación con la iniciativa privada y con los ejidos, además de todo el resto del gobierno. Exacto, sí, 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 eso es lo que me viene a la mente, qué bueno que lo aclaras. Es un gran ejercicio de coordinación nacional y con todos los actores que mencionas, pues suena rápido, pero suena, la verdad, bien complejo. Es Sí. bien retador, mucho, mucho éxito con esto, que es un gran ejercicio, ejemplo para muchas otras políticas que deben instrumentarse en el país. Nada más, antes de pasar a las preguntas que ya tengo aquí en las redes sociales. Nada más, pedirte en conclusión, ¿cuáles son los 7 retos que menciona, los 7 retos estratégicos, ¿no? Y cómo los vas a implementar, pues me imagino que ahora viene justamente el trabajo de cómo van a aterrizarlos y que tiene que ver con este ejercicio que comentas de coordinación, de trabajo conjunto con todas estas, no nada más dependencias a nivel gobierno, sino también con el sector social y el sector privado, como ya comentaste, pero si nos haces así como un breve prontuario de estos son los 7 retos y esto es lo que vamos a hacer. Sí. El primero es recuperar la función social del suelo. Esto quiere decir que cualquier decisión que se tome respecto a la ocupación del territorio debe buscar defender los intereses de la comunidad y no solamente los intereses de alguna gente particular. Puede defender los intereses de ambos, esto no está peleado, pero sí garantizar que nunca ocurra, como ha ocurrido en otras ocasiones, que a costa de la comunidad se beneficia a intereses particulares. Y esto es básicamente la función social del suelo. El segundo reto es contribuir a la planeación de ciudades resilientes y sostenibles.
Cuando no tenemos control de la ocupación del territorio, podemos tener desarrollo o crecimiento urbano sobre zonas de riesgo, por ejemplo, o zonas de valor ambiental, paisajístico, patrimonial, etcétera. Bueno, cuando llega algún desastre natural, estas zonas se van a ver más afectadas que otras zonas, justamente porque no se tomaron en cuenta temas de protección civil. Entonces, una ciudad no puede ser resiliente, no puede regresar a sus condiciones antes de que ocurriera el fenómeno, si no estamos planeando y si no estamos considerando en dónde debería crecer una ciudad y en dónde no debería crecer una ciudad. El tercer reto es adaptar la regularización de la tenencia del suelo a los rezagos que ha generado el patrón actual de urbanización y ocupación territorial. Encontramos varios casos en donde el modelo de regularización que se ha impulsado no necesariamente refleja la idiosincrasia, los usos y costumbres de las comunidades. Entonces, tenemos que adaptar estos conceptos de la propiedad del suelo a lo que realmente vemos en la realidad, que son diferentes dependiendo de la región del país en la que te encuentres. El cuarto reto es gestionar suelo apto y bien localizado con sentido social. Esta es la contraparte de la regularización. Cuando gestionamos suelo apto, de lo que estamos hablando es generar una oferta de suelo adecuado para las familias de menores ingresos que de otro modo se irían a un asentamiento irregular, y que esta gestión del suelo ocurra a través de proyectos integrales, con usos mixtos, con densidades mixtas, con estratos socioeconómicos mixtos, de modo que se esté haciendo ciudad realmente en un entorno y un hábitat urbano adecuado. El quinto reto es gestionar información territorial para la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que comentaban al principio de que no tenemos información precisa del problema de la irregularidad, por ejemplo, es un tema de información y que se replica en todos los temas que tienen que ver con el territorio. No sabemos cosas tan básicas como por dónde pasa una tubería de gas natural en una ciudad, de modo que llega a una máquina a pavimentar y después tienes que romper el pavimento para recuperar la tubería que quedó abajo. O sea, son temas muy básicos, pero que no, todavía no están dentro del control del Estado. El sexto reto es avanzar hacia la gobernanza territorial, que esto es incorporar a todos los agentes que tienen que ver con la ocupación del territorio, que va desde el Estado, evidentemente, pero también los expertos, la iniciativa privada, ejidos y comunidades, la ciudadanía, los vecinos, es decir, todos los que tienen que ver con este fenómeno tienen que participar en la toma de decisiones, y a eso se refiere esta gobernanza territorial. Y finalmente, el séptimo es promover la regulación y financiamiento para la gestión del suelo. Aquí estamos hablando de estos instrumentos de gestión de suelo que le permitirían a los gobiernos municipales, sobre todo, tener un mejor control de la ocupación del territorio, pero también mecanismos para financiar la presión de desarrollo urbano, de provisión de servicios e infraestructuras que requieren. Básicamente esto sería garantizar el cumplimiento de los instrumentos normativos, por ejemplo, los planes municipales de desarrollo urbano. Y otros más, ¿no? Pero este es como la base. Bueno, en este último, yo quiero pasar a las preguntas del público, pero mira, no acabo yo, ¿verdad? En este último punto también entran los mecanismos con los que se puede financiar el propio gobierno municipal, por ejemplo, Sí. los que salen y buscan fondos internacionales, bursatilización, que busquen también ellos recursos, ¿no? De eso también se trata. Sí, pero en realidad lo que buscamos es un financiamiento endógeno, o sea, que el propio desarrollo urbano genere la capacidad financiera. Las economías de aglomeración, es decir, donde hay mucha gente viviendo en un polígono determinado, genera una capacidad económica fuerte, una capacidad financiera, un movimiento de recursos muy relevante. Es simplemente aprovechar estas economías de aglomeración que ya existen y canalizarlas para que sirvan para financiar el propio desarrollo urbano y las necesidades que se tienen. Eh, es sostenible internamente, pero es cuestión de ponernos de acuerdo e impulsar este tipo de proyectos. Yo con esta concluyo y ahora sí ya paso para que deje hablar al público. Pepe, ¿se están incluyendo o de qué manera se vincula con un mapa de riesgos?
ahorita con lo que acabas de mencionar, por ejemplo, que no se construya pues donde no se debe, ¿no? El ejemplo claro de la pintada, que ya lleva dos veces consecutivas, año tras año, con las lluvias justamente, ¿no? Que se les cae el cerro a la misma comunidad porque siguen construyendo allí mismo, ¿no? Ese es un ejemplo de miles que hay aquí en el país. Y trabajan de esta manera con también el mapa de riesgos o cómo lo incluyen. Sí, el tema de riesgos es central para la gestión del suelo. Nosotros para la regularización en el INSUS, lo primero que pedimos es tener certeza de que no es una zona de riesgos o que son riesgos mitigables mediante infraestructura. Pero esto es se tiene que ampliar a todo el país en la toma de decisiones. En muchos casos, decisiones de uso de suelo, incluso cambios de uso de suelo a nivel municipal, no consideran los riesgos que se tienen. En muchos casos sí, pero no es la práctica del 100%. Incluso la inmensa mayoría de los municipios no tienen un atlas de riesgo nacional, pero al ser nacional la escala no es adecuada, porque hay zonas donde la franja de riesgo te cubre un municipio entero. O sea, no tiene la escala que se requiere para saber realmente en dónde está el riesgo. Entonces, este tema está en el eje de la gestión del suelo, es fundamental, y lo que estamos impulsando es justamente tener información adecuada para que cualquier decisión que se tome sobre ocupación del suelo considere los riesgos de forma prioritaria. Hay zonas que son de muy alto riesgo que definitivamente no se pueden ocupar o no se deberían ocupar, y hay zonas en las que se podría mitigar este riesgo mediante infraestructura o mediante técnicas constructivas especializadas. Pero partimos de la base que hay que tener esta información para decidir si se puede, en primer lugar, y si se puede, cómo se puede. Sí, de allí toda la comunicación que tienen entre varias dependencias, ¿no? Porque esto también involucra a la Secretaría de Gobernación, entiendo. Bueno, ahora sí le voy a dar voz a nuestro público, que además te mandan muchos saludos en las redes sociales, ¿no? Rodrigo Peña, está Ana Lilia Porras, una notaria conocida nuestra del Estado de México. Pero bueno, a ver, la primera pregunta dice, mencionan al Infonavit, ¿cómo se involucra el instituto en lo que están presentando? Y de una vez te digo otra pregunta que hay por ahí del Infonavit, diciéndoles que qué van a hacer o cómo actuarán con las cientos de viviendas abandonadas que registra el Infonavit. Adelante, Pepe. Mira, el Infonavit tiene una relación muy cercana con esta política de suelo por el simple hecho de que es el principal organismo de financiamiento para la vivienda en el país y en América Latina. Entonces, las decisiones que toma el Infonavit son realmente relevantes, tienen un impacto gigantesco sobre la ocupación del territorio. Por lo tanto, por ejemplo, para estos proyectos de gestión del suelo, el Infonavit es un órgano fundamental para garantizar la viabilidad financiera del proyecto. Cuando sabes que va a contar con apoyo financiero, pues ya estás con la mitad resuelta, ¿no? El resto ya son temas técnicos de otra naturaleza. Entonces, hemos trabajado cercanamente con Infonavit, con Carlos Martínez, el titular, eh, que entiende muy bien esta problemática y tiene la mejor disposición para trabajar juntos para resolver estos temas. Y también, bueno, Infonavit acaba de lanzar un programa hace algunos meses para apoyar la autoconstrucción. Entonces, lo que estamos buscando es también ir de forma sí, coordinada para que el financiamiento ocurra en donde debe ocurrir y evitar que en algún momento, por ejemplo, se pueda financiar en zonas de riesgo, en zonas protegidas, que ese es un tema muy relevante. En el INSUS tenemos esta radiografía, en todo el suelo en el que entramos, tenemos esta información. Entonces, se están construyendo en este momento los vínculos operativos, sobre todo, para garantizar que esto ocurra. En las viviendas abandonadas del Infonavit. Viviendas abandonadas. Ajá. Claro, claro. Infonavit también está lanzando un programa muy interesante para la recuperación de viviendas abandonadas, pero esto también se puede constituir como proyectos de gestión del suelo importantes. La ARU, por ejemplo, se dedica a la regeneración urbana y justamente ha trabajado en polígonos de vivienda abandonada, en donde se recupera esta vivienda, en algunos casos
se tiran algunas de las viviendas para hacer espacio público, equipamientos, pero eso genera un mucho mayor valor de las viviendas que quedan y además un entorno urbano mucho más adecuado. Desde el INSUS buscamos también impulsar este tipo de proyectos con el propio Infonavit y con la sociedad civil y con las organizaciones de la sociedad civil que tienen esta misma mentalidad y que están viendo la problemática de un modo similar a como lo vemos nosotros. Entonces, ahorita no tenemos todavía un proyecto específico para entrar, pero sí lo estamos discutiendo para empezar en el corto plazo. Ah, muy bien. Pues muy involucrados, ¿no? Muy participativos. Y preguntan, ¿con la nueva política habrá cambios en los desarrollos inmobiliarios? ¿Cómo serán en el futuro? Un poquito lo que explicabas, ¿verdad, Pepe? Sí, la política como tal no establece cambios normativos a los desarrollos, pero sí establece criterios que se deberían seguir. Y estos están perfectamente alineados a las políticas y programas que ya ha planteado SEDATU sobre la integralidad de un desarrollo inmobiliario. El modelo de desarrollos unifuncionales, o sea, de pura vivienda, creo que es un modelo que a todos nos queda claro que no ha respondido y no ha resuelto las necesidades, al contrario, ha generado problemas incluso más complejos para resolver. Entonces, lo que buscamos es que cualquier desarrollo inmobiliario sea un desarrollo integral que haga ciudad. Esto quiere decir que tenga equipamientos, que tenga espacio público, que tenga actividad económica, que esté bien conectado con el sistema de transporte público, de modo que quien viva ahí viva como en cualquier colonia de una ciudad consolidada. Y esto implica acabar también, no acabar, pero evitar en la medida de lo posible este modelo de una misma tipología de vivienda, todas las casas son iguales, sino buscar esta variedad en tipología, en densidad. Puedes tener viviendas unifamiliares, pero puedes tener también edificios, puedes tener vivienda para un estrato socioeconómico, pero también para otro. Eh, Mixtura de usos, a lo mejor tener una planta baja activa con comercio y arriba la vivienda, tener servicios, tener oficinas. O sea, como crece orgánicamente una zona consolidada, la idea es que cualquier desarrollo inmobiliario nuevo siga este mismo patrón de crecimiento, que bueno, es el que es sustentable y que genera realmente una buena calidad de vida. Mm, y que responde, ¿no? A las necesidades, de la gente. Sí, la gente también es sabia, porque mira, ya hay, no muchas colonias así son, ¿no? La parte de abajo tienen sus accesorios, ¿no? Y arriba viven, ¿no? Ya hubo por allí intentos de algunas desarrolladoras, yo las vi en el Estado de México, pero no sé por qué no le siguieron, donde permitían abajo tener ese uso de suelo, para que tuvieran negocio, taller mecánico, yo qué sé, y la otra parte ya su casa. Es un buen modelo y así, digo, no es nada que se esté improvisando ni que se esté imponiendo, ni mucho menos inventando. Son usos y costumbres. Así funciona, pues lo mejor sería comenzar desde el inicio regularizándolo. Pero bueno, también te preguntan que si se va a cambiar la figura del ejido. Bueno, nada más un comentario adicional a lo que estabas diciendo. Sí, perfecto. Hay una gran virtud, además de este tipo de desarrollos, que son muy viables financieramente. Y tú hablabas de una tiendita, un taller mecánico, incluso puede haber otro tipo de servicios, digamos, que esperarías en una zona metropolitana que cumplen con otras necesidades de otro tipo, de mayor nivel, digamos. No solo lo más básico que es el comercio, sino otro tipo de servicios, incluso servicios bancarios de todo tipo. Eh, y como decía, esto es viable financieramente porque en el momento en que estás generando actividad económica, tu propio desarrollo tiene un mayor valor y además estás generando la capacidad de pago para las propias familias que viven ahí. Entonces es un modelo de desarrollo endógeno. Tú mismo dentro de tu propio desarrollo estás generando las condiciones para salir adelante. Ahora, respecto a los ejidos, bueno, esa es harina de otro costal, es un tema muy complejo, un tema histórico, entonces es difícil decir cómo se va o cómo va a cambiar. Sí hay una propuesta para homologar la ley agraria
para responder a esta nueva realidad, o nueva desde hace 40 años, ya no está nueva, que tiene nuestro país con la explosión demográfica y con la migración del campo a la ciudad que tuvimos sobre todo en los 70 y en los 80. Desde antes venía, ¿no? Pero el boom ocurrió en esa época. Entonces, necesitamos replantear cuál es la relación que tienen los ejidos con las zonas urbanas que están teniendo un crecimiento. Eso creo que ya no debería estar siquiera a discusión. Es evidente para todos. Por un lado, los ejidos han perdido en buena medida su carácter originario de una comunidad que es propietaria del suelo y donde todo gira en torno a la vida en comunidad. En el momento en que lo urbano empieza a comerse el suelo agrario, pues se convierte ya el suelo en una mercancía directamente, se vuelve un negocio y no un medio de vida con otro fin. Entonces, por un lado, tenemos que rescatar al ejido ante esta presión, ante esta problemática que está ocurriendo, pero por otro lado, también hay que reconocer la justicia que implica que los ejidos puedan participar en el desarrollo. Y en lugar de que ocurra, que ocurrió hasta ahora, simplemente una parcela se destina a asentamiento humano, se notifica, se vende, y luego, pues, municipio hágale como pueda para llevar los servicios. No, vamos a sumarlos. Si queremos que esta zona crezca porque hay presión urbana y porque sabemos que necesitamos generar una oferta de suelo, que no se va a resolver al interior de la ciudad, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Vamos a planificar cómo va a ocurrir, vamos a impulsar un desarrollo integral, bien comunicado, bien localizado, en donde participen los privados con la inversión o con el desarrollo de la vivienda, donde tengamos zonas también para la autoproducción, que es la forma orgánica en que crecen los asentamientos irregulares, pero que tengamos ya todo bien considerado desde el principio y que poco a poco vaya creciendo este desarrollo. Y en unos años, cuando esté consolidado, lo vamos a voltear a ver y vamos a decir, ah, qué diferencia. Esta es una colonia bonita de la ciudad, bien planificada, con espacio, con calles amplias, con equipamiento, y no una colonia desordenada, donde no hubo ningún control ni siquiera de la imagen urbana, que no tiene servicios, etc. También te preguntan si se va a trabajar con las viviendas ubicadas en barrancas o zonas de riesgo para que retomen su uso natural o original. Mira, hay zonas donde el riesgo se puede mitigar y en esos casos lo mejor es buscar la mitigación. La experiencia que hemos tenido en esta administración, pero la experiencia histórica, es que una relocalización de un asentamiento humano es muy, muy, muy compleja. La práctica común es, se llega a un acuerdo por la buena o por la mala para una relocalización, se llevan, y también esa es una práctica que hay que cambiar. A las familias que se relocalizan se llevan a otro polígono que está muy mal, en malas condiciones, alejados, sin servicios igual, y lo que ocurre es que las familias regresan a la zona original en algún momento. En muchos casos ha sido incluso meses después. Entonces tenemos que replantear este modelo. Si es una zona de alto riesgo que no se puede mitigar, tenemos que buscar una relocalización definitivamente, porque está en riesgo la vida de estas familias. Pero lo tenemos que hacer con otro tipo de consideraciones en mente. Tiene que ser en una zona cercana, respetando incluso la estructura de la comunidad. Estas zonas son comunidades vivas, donde la gente conoce a sus vecinos, hay relaciones, hay un tejido social. Entonces hay que buscar en la medida de lo posible conservar este tejido social y sobre todo mejorar la calidad de vida de quien vive ahí. No se vale, te llevo de una zona mala a una zona peor. Eso es lo que no se vale. Entonces, tiene que ser en beneficio de las familias que por alguna razón, sobre todo de ingreso, terminaron en una zona así. Entonces, sí se busca trabajar en estos dos frentes y al final lo estamos haciendo, pero a partir de zonas específicas conforme vamos identificando la problemática. También te pregunta si en esta nueva política del suelo, si pone énfasis especial en las obras del sexenio, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, para regularizar la tenencia de la tierra. ¿Ahí están también involucrados, Pepe?
Sí, la política, al no ser un documento normativo, no habla de proyectos específicos. De hecho, ninguno de estos proyectos, de los proyectos insignia de esta administración, están explícitamente mencionados. Sin embargo, en todos los casos, tiene que haber una participación de la SEDATU, del INSUS y de las demás dependencias para garantizar que cualquier proyecto de infraestructura, un gran proyecto de infraestructura, tome en cuenta las consideraciones de impacto urbano, de impacto agrario y en buena medida también el impacto ambiental eh, indirecto. O sea, que eso le corresponde a Semarnat, pero que nosotros también tenemos que identificar por dónde van a venir los impactos. Entonces, estamos participando con la regularización, sí, pero también con la gestión urbana. Sobre todo ahí SEDATU es quien lleva la batuta y están participando en todos estos grandes proyectos de infraestructura. Eh, Veo que hay muchas más preguntas, pero me voy a centrar solamente en dos últimas y las otras te las voy a pasar para que en algún tiempo, después de tantas entrevistas que estás muy solicitado, ¿no? Con esta presentación de la Política Nacional del Suelo, si puede alguien de tu equipo, tú más tarde nos las mandan y con mucho gusto se las subimos, ¿sí? Al Face para que se sientan atendidos. Pero hablan sobre la invasión. ¿Qué responsabilidad asumirá el Estado si hay invasión de predios? Es un tema bien complejo. La irregularidad, hay que decirlo, arriba del 90% de los casos es con acuerdo de voluntades, como decíamos en un principio de la entrevista. Un ejido acuerda que va a lotificar una zona, vende los lotes y las familias pagan y se van a vivir ahí. Y el restante 5, 7, 8% ocurre a través de invasiones, en donde es una ocupación sin acuerdo de voluntades, o en algunos casos en donde se ocupa suelo, por ejemplo, de valor ambiental, suelo protegido, o incluso suelo de alto riesgo. Eh, lo que buscamos es poner orden, sobre todo, una invasión responde a una falta de alternativas. Cuando no tienes de otra para vivir más que pues, meterte en un suelo que encuentras, pues lo vas a hacer. Al final es uno de los medios básicos para la supervivencia. Entonces, lo que buscamos mediante la gestión del suelo es que haya alternativas y en las zonas donde sabemos que hay mayor invasión, que hay varios estados donde se concentra, ahí es donde nosotros también nos tenemos que concentrar en generar estas opciones para las familias y que sea una opción que compite realmente contra el suelo irregular. Tú dices, bueno, aquí me voy a meter y ahí voy a vivir y listo, ya tengo todo resuelto. Bueno, la realidad es que no hay servicios, no hay nada. Yo te puedo ofrecer este suelo a muy bajo costo que puedas pagar con tu capacidad, pero que además tiene servicios y que además está bien localizado y que representa unas condiciones mucho más favorables para ti. Sabemos que esto puede ser, eh, digamos, desde la decisión personal y familiar, puede ser mucho más atractivo. Además, estamos buscando, esto es simplemente un proyecto, una idea que está en la política, impulsar alguna dependencia, alguna institución que tenga dientes para garantizar que se cumpla con la normatividad. Al día de hoy, por ejemplo, como existe la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no existe un organismo similar para el territorio. O sea, en aquellos casos donde no es un impacto en zonas protegidas, por ejemplo, pero que esté violando, por ejemplo, la normatividad urbana, lo que establece un plan municipal de desarrollo urbano, no existe una dependencia de este tipo. Es decir, no hay dientes para, por el lado coercitivo, garantizar el cumplimiento. Entonces, al final tiene que ser en varias pistas. Yo soy soy economista, entonces yo creo fuertemente en los incentivos y desincentivos. Creo que ese es el gran motivador para las decisiones personales y familiares, pero también entiendo que hay veces en que no solo la parte positiva sirve, también hay que impulsar una parte pues más de cumplimiento de la ley. Claro. Oye, y de ahí la última pregunta. Dicen que en alguna ocasión hablaste de una procuraduría del suelo.
justamente, ¿no? Estás hablando ahorita, esto sería como que la institución que se armaría con dientes para poder regular todo este tema del suelo o qué elementos debería contemplar esta Procuraduría del Suelo, preguntan. Sí, esta es una idea que viene ahí en la propia política. Es una idea que discutimos durante la transición, antes de entrar al gobierno, como parte del programa de gobierno de la propia SEDATU. Eh, y está ahí, está en el tintero, no ha tenido mayor avance, hay que ser muy franco, pero sí creemos que tenemos que seguir impulsándolo. Ahora es un tema bien complejo, es un tema que requiere mucha gestión, que requiere hablar con todos los actores que están involucrados, con todas las fuerzas vivas, con las fuerzas políticas. El propio gobierno federal tiene que tener un consenso respecto a a la decisión de impulsar una institución de este tipo. Yo estoy convencido que se requiere. La SEDATU también me parece, digo, no quiero hablar por ellos, pero me parece que también es algo que verían de forma favorable, pero depende de otros factores que no están bajo nuestro control. Está planteado en la política y vamos a seguirlo impulsando y esperando que algún día tengamos una dependencia de este tipo. Ahí estaremos muy pendientes de todos los avances, de cómo ahorita que ya lograste la presentación, ¿no? De este gran ejercicio, como te lo reconozco, de coordinación, de comunicación y de mucho trabajo, de uno de los grandes problemas, yo diría, del país, ¿no? De esos problemas que ahí están silenciosos, pero cómo van creciendo y cómo van detonando, ¿no? Daños colaterales, ¿no? Sí. Deterioro en la calidad de vida, en la calidad del suelo y en muchas cosas que influyen, ¿no? En la manera en cómo vivimos y en cómo pierde valor nuestro patrimonio, ¿no? Nuestra propia vida. Entonces, ahí está, ¿no? La regularización y todos los demás retos que aquí ya estableciste con la Política Nacional del Suelo. Pepe, pues te agradecemos mucho, de verdad, tu buena disposición, todo tu tiempo que nos dedicaste y bueno, ponernos de acuerdo contigo para platicar en un mes, algo así que tú nos digas, para saber cómo van los avances de esta política, cómo va su implementación y deseamos de verdad mucho éxito. Te agradezco mucho, Mariel. Y sí, cuando gustes, plena disposición de mi parte para seguir platicando de estos avances. Muchísimas gracias, mucho éxito, un gran abrazo de nuestra parte, como está de moda y como lo podemos hacer, mandarte un abrazo virtual. Muchísimas gracias, Pepe, por tu participación. Gracias, Mariel. Otro abrazo para ti. Gracias, nos vemos pronto. Pepe, un hombre joven, un hombre muy innovador, muy creativo, bastante trabajador, el director general del INSUS. Un gusto saludarte. Muchísimas Gracias, gracias Mariel. y nos vemos pronto. Amenazamos con buscarte pronto. ¿Eh? Un gusto Para... para mí. Gracias, gracias. Bueno, pues con esta nos despedimos, amigos, el día de hoy. Mañana vamos a platicar también del valor del suelo, de avalúos, de vivienda. Así que no te lo pierdas y hoy más tarde, como es miércoles, tenemos la mesa de negocios. No te la pierdas a la 1 de la tarde. Además, es un día interesante porque a las 6 hablaremos con Enrique Margain, que nos va a dar muchas noticias y perspectivas sobre las tasas de interés, la reducción de las tasas de interés en los créditos hipotecarios y algo que es un producto de esto es el Fobiste para Todos. Así que nos vemos a la 1 aquí con Hugo Loya y Enrique Valadez y a las 6 de la tarde nos reencontramos tú y yo para platicar con Enrique Margain. Así que en concreto contigo, sigue contigo. Hasta el ratito.